Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente descubre la Biblia simple. Génesis capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Pero antes de morir les hizo regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai Roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus, cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Havila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello,
como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: «Me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo». Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. «Muy bien», respondió Jacob, «pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor». «Mira, me estoy muriendo de hambre», dijo Esaú. «¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor?». Pero Jacob dijo: «Primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí». Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Termina el capítulo 25. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 25. Descubrimiento número 1. Funeral de Abraham. En el capítulo 25 de Génesis concluye la historia del patriarca Abraham y continúa el cumplimiento de sus promesas divinas a través de su hijo Isaac y posteriormente Jacob. En el funeral de Abraham se juntan nuevamente Isaac e Ismael para darle sepultura. La memoria de Abraham puede ser clave para la reconciliación de la descendencia de Abraham a través de Ismael y a través de Isaac. Tratados de paz en el Medio Oriente se han firmado y aún siguen apelando al origen común de árabes y judíos. Hay mucha historia de luchas, resentimientos y diferencias, pero si por fin estos pueblos reconocieran su origen en Abraham, la alegría que le produciría a un padre ver a sus hijos en paz, quizás sería un factor de tolerancia y reconciliación. Descubrimiento número 2. Regreso a Meca. También en este capítulo se menciona otra descendencia de Abraham a través de su nueva esposa Setura. Después de la muerte de Sara, es increíble cómo Abraham toma su segundo aire, se vuelve a casar después de la muerte de Sara y engendra más hijos. De la descendencia de este nuevo matrimonio surgiría un personaje que será muy importante más adelante en la historia de Moisés y el éxodo de Egipto. Jetro, un sacerdote de Madián, se convierte en suegro de Moisés y su consejero en su salida de Egipto y viaje a la tierra prometida. Hay un libro en inglés muy interesante del autor judío Avi Lipkin, un militar retirado de Israel, basado en su experiencia de años en el ejército israelí y su conocimiento de la historia del conflicto entre musulmanes y judíos, debido a que su esposa vivió en Egipto, habla árabe y está muy familiarizada con el conflicto con los musulmanes y trabajó en el servicio de inteligencia de Israel. En este libro, el autor, cuyo sueño es la alianza de judíos y cristianos para frenar la amenaza de guerra santa musulmana, presenta una tesis interesante en la que dice que el cubo negro de la Kaaba en Meca, Arabia Saudita, en realidad es de origen hebreo, desde tiempos de Jetro y Moisés, que era el símbolo de la fe en un solo Dios, a diferencia de las pirámides de Egipto, que cuando Moisés le pidió a Faraón dejar salir a su pueblo de Egipto para hacerle fiesta en el desierto, en realidad era a este lugar de la Meca en el desierto donde quería llevarlos, un lugar originalmente edificado por Abraham para dar homenaje al único Dios verdadero, lo cual tiene sentido, ya que esta es la última etapa de la vida de Abraham. Interesante que siglos después el Islam lo convierte en su lugar más sagrado, afirmando justo eso, que Abraham fue quien fundó este lugar y todo musulmán debe hacer una peregrinación a este lugar, aunque sea una vez en la vida. Millones de peregrinos musulmanes llegan a ese cubo negro en la Meca y dan vueltas alrededor de él. Avi Lipkin en su libro hace una conexión muy interesante entre las vueltas que el musulmán hace en este cubo y las vueltas con las que todo judío observante se amarra al brazo justo una cajita o un cubo negro llamado tefilín, filacterias en el Nuevo Testamento,
unas cajitas negras que se ponen en el brazo y la cabeza como señal de adoración y obediencia al único Dios verdadero. Las similitudes entre los tefilín y el cubo negro de la Meca y las vueltas que se dan son demasiado obvias para ser coincidencia. Así que Avi Lipkin, en su libro, rastrea siglos de historia hasta Abraham y conecta las prácticas actuales de judíos y cristianos y musulmanes que pueden ser claves para entender el desenlace de la historia de este conflicto de siglos. Será sumamente interesante ver reconciliados finalmente a los hijos de Abraham, honrando la memoria de su padre. Para los interesados en comprar este libro, lo encuentran en Amazon con el título Return to Mecca o Regreso a Meca. Solo está en inglés. Descubrimiento número 3. Jacob y Esaú. De igual manera, al final de este capítulo comenzará otro conflicto milenario, el conflicto entre la descendencia de Jacob y Esaú, que según la profecía durará hasta la generación del fin de la historia. En el pensamiento judío, Jacob representa al pueblo de Israel y Esaú representa al cristianismo romanizado. Esto se debe a la historia de la dinastía de los Herodes, descendientes de Esaú, que fueron usados por Roma como títeres para gobernar a los judíos en tiempos de Yeshua. Es posible que la mención en el Apocalipsis a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, es una referencia a la dinastía de los Herodes, convertidos al judaísmo por cuestiones políticas, pero en realidad enemigos de Yeshua, el rey de los judíos. Cuando el Imperio Romano se hace cristiano, por consiguiente, para el judío sigue representando a Esaú. La trágica historia de conflictos y persecución de la Iglesia Católica a través de las cruzadas, las inquisiciones, etc., puede confirmar la larga historia de resentimiento de Esaú hacia Jacob, descrita en detalle por el profeta Abdías del Antiguo Testamento, que anuncia el final de este conflicto de hermanos y el establecimiento del reino de Israel. Así que según esta profecía y otras más del Antiguo Testamento, cuando Esaú sea juzgado por haber vendido su primogenitura y haber odiado por siglos a su hermano Jacob, entonces se acabará el exilio de Israel entre las naciones y se establecerá el tan esperado reino de Dios en la tierra. A los que venimos de un contexto cristiano, más nos vale no menospreciar la primogenitura y nuestra identidad y conexión con Abraham e Isaac, para amar al pueblo de Israel y reconocer que también somos hermanos. Oremos porque todas estas reconciliaciones de los nietos de Abraham sucedan pronto y en nuestros días. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a encontrar nuestro origen e identidad en la fe de nuestro padre Abraham, quien dejó todo por seguirte a ti, quien fue tan hospitalario y, como dice la Escritura, tu amigo. Ayúdanos como sus hijos a seguir sus pisadas, a honrar su memoria, a ser hospitalarios, a dar la bienvenida en casa a todos los hambrientos y sedientos, aunque sean enemigos, porque haciéndolo podemos hospedar ángeles y por supuesto a ti. Hebreos 13, 1 y 2. Sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Se cierra la cita. Ayúdanos a tener la compasión que Él tuvo incluso por ciudades tan perversas como Sodoma y Gomorra, que en lugar de estar juzgando su maldad, te suplicó clemencia. Que no perdamos la esperanza de un futuro de paz y reconciliación para la humanidad. Te lo pedimos en el nombre del Hijo predilecto de Abraham, el Hijo de la promesa, el Príncipe de paz, que vendrá a traer reconciliación al mundo entero. Yeshua, nuestra salvación. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Si quieres escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabiblia.online.